Buenas tardes, les damos la bienvenida a este primer encuentro de primeros pasos en sustentabilidad. Les agradecemos mucho por estar acá, por sumarse y por participar. Vamos a arrancar con lo operativo, les pedimos que dejen apagados los micrófonos durante las presentaciones y en este momento, pero sí que prendan las cámaras, así nos podemos ver y nos podemos conocer, al menos en estos minutos que estamos conversando. La verdad que estamos con muchísimo entusiasmo desde la escuela, y bueno, me imagino que también los expositores, porque este es el primer encuentro de este ciclo que venimos trabajando ya desde hace, diría, unos meses, y quizás hasta un tiempo más largo, porque el tema de sustentabilidad, de impacto en la construcción, es un tema que viene estando en agenda, y aún así, si bien hace varios años lo venimos trabajando, falta, digamos, sentimos que todo esto no alcanza y que es necesario seguir avanzando y seguir construyendo herramientas, prácticas, normativas, productos para realmente poder transformar la industria. Y en ese sentido también creo que lo interesante de este ciclo, esta propuesta que pudimos armar, es justamente que se trata de una iniciativa que hicimos en conjunto y que estamos haciendo en conjunto con otras organizaciones, empresas e instituciones del sector, porque me parece que ahí también lo que nos permite es salir de los hilos así un poco estancos que pasan con estos temas de sustentabilidad, ¿no? Como de repente un constructor puede decir, bueno, a mí así me lo especificó el arquitecto, y el arquitecto dice, y el producto me vino así, y el cliente dice, a mí nadie me lo ofreció. Entonces siempre la pelota está un poco del otro lado de la cancha. Y la propuesta de este ciclo, no solo de este encuentro, sino de los 6 encuentros, es justamente que entender, visualizar y poder ver ejemplos y casos concretos de cómo cualquier persona que hoy trabaja en construcción puede dar su primer paso, puede tomar alguna acción y puede ser, aunque sea un poco más sustentable, más amigable con el ambiente, más inclusivo. También en ese sentido tratamos de pensar este ciclo, estos encuentros con un enfoque integral. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, no solo hablamos de ambiente, si bien es lo más extendido, también tenemos una mirada un poco más amplia y entendemos que la construcción puede tener un impacto muy positivo en el entorno, no solo desde lo ambiental, sino también desde la inclusión de las personas y muchos otros impactos. Así que vamos a tratar a lo largo de todo este ciclo sin abrumar de conceptos, porque es un tema sumamente amplio y complejo, pero sí tratar de siempre tener esta mirada integral y sobre todo práctica para que todas las personas que están acá asistiendo puedan ir al otro día de que escucharon el webinar y empezar a hacer al menos una acción y cambiar, aunque sea un poco, desde su lugar de trabajo. Todos podemos hacer algo distinto al día siguiente. Así que esa es como la propuesta general. Así que bueno, la verdad que por eso reitero el entusiasmo, digamos, y me parece que es compartido con todas las entidades y todas las empresas que participan y se sumaron. Así que bueno, vamos a también empezar a presentar a todas las entidades que nos acompañan. Esta iniciativa está auspiciada por Domus, Greenbuild, Knauf y Tecnoperfiles, y también contamos con el apoyo y la colaboración en los encuentros del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, IRAM, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, CEPAU, y el Consejo Profesional de Ingeniería Civil, CEPIC, la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, el SEMA, la Constructora Colonial y también la empresa Grupo Mitre. Así que bueno, tenemos también un arco bastante variado de entidades que nos acompañan, que me parece que justamente apunta a tener esta mirada total de lo que es la cadena de valor, y para poner sobre la mesa las distintas incumbencias, las distintas prácticas, los distintos enfoques que puede tener todo este tema de sustentabilidad que es tan amplio. Así que bueno, hoy es el punto de partida, hoy nos conocemos y vamos a tratar de dar este panorama general y este pantallazo desde 3 enfoques distintos. Por un lado tenemos al arquitecto Hernán Baulo Darampé, que es asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Tenemos a Silvia Velázquez, directora técnica de Evaluación y Rehabilitación edilicia del INTI,
y el arquitecto Juan Carlos Angelomé, que es especialista en gestión ambiental de las obras en TREC, y es un asesor, docente y colaborador también de Camarco, además de docente de la Universidad de Buenos Aires. Así que sin mucho más que decir, no sé, Santi, si me quedó algo por decir. ¿No? Bueno, entonces sí, podemos arrancar. Hernán, te doy la palabra. Mientras tanto te voy presentando. Vos, si querés, puedes ir compartiendo pantalla. Hernán Mauro de Drampé es arquitecto por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es magíster en energías renovables, arquitectura y urbanismo por la Universidad Internacional de Andalucía. Es profesor invitado en la maestría SAU Sustentabilidad en Arquitectura y Urbanismo de la FADU Cuba. Es consultor de proyectos vinculados con hábitat y construcción sostenible en la Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible e Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Trabaja con la implementación y gestión de programas en favor de la transición del sector de edificios desde la planificación, diseño, construcción y operación hacia un modelo de desarrollo sostenible local. Es asesor técnico para la implementación del programa ARG 1002 de eficiencia energética y energía renovable en la vivienda social argentina del Global Environment Facility, GEF, y el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Así que bueno, Hernán, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias a todos. Primero testeo el sonido, ahí dame feedback, Emilia, ¿está ok? Sí, te escuchamos bien y aprovecho que te interrumpo para decir una cosa. Si tienen consultas, las puedes dejar en el chat mientras Hernán habla. Gracias. Bueno, y quería saber también si la pantalla de momento se ve bien. Perfecto. Se ve bien. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecerle a las autoridades de la Cámara Argentina de Construcción, por supuesto también a los chicos de la Escuela de Gestión, a Emilia y a Santiago, y fundamentalmente a las autoridades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al ministro Juan Cabandier y Soledad Cantero, al secretario Rodríguez Torkins y al director de Innovación Hernán Capeluto. Bueno, yo voy a arrancar, me parece interesante esto, poder abrir después un diálogo interactivo posible, y en principio me toca a mí hacer el arranque desde la perspectiva más bien ambiental, ¿no? Entonces, un poco los contenidos que voy a tratar de abordar rápidamente, porque entiendo que tampoco tenemos demasiado tiempo. En otra instancia veremos de profundizar, sobre todo si hay interés en particular sobre alguno. Es un poco el planteo del encuentro, ¿no? Del criterio de triple impacto en la sustentabilidad, un recorrido sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que probablemente muchos estén familiarizados, algunos hitos históricos relativos al cambio climático, criterios vinculados con tema energía, transición de edificios y construcción, y en última instancia, entre las varias iniciativas que trabaja el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como planes sectoriales, articulación interministerial, en concreto un proyecto específico de ejecución interministerial que está financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente y lo implementa el Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina. Así que bueno, sin más arranco por ahí, un poco esta imagen de esa mesa de tres patas de la sustentabilidad, o digamos el triple impacto que debe tener el desarrollo sostenible, ¿no? Digamos, conciliar lo social, lo ambiental y lo económico. Ahí en particular, un poco a mí me toca, o por lo menos en esta oportunidad me voy a orientar más hacia las cuestiones ambientales. Ahí no sé si ven la pantalla, bueno, esos son los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, después de los objetivos del milenio, que planteaban una serie de propuestas entre el año 2000 y 2015, a partir del 2015 con Agenda 2030, se plantean una serie de objetivos para ir, o torcer un poco la pulseada, para ir hacia el lado de la implementación de modelos de desarrollo sostenible a nivel mundial, ¿no? Ahí vemos unos cuantos menos, pero digamos, o por lo menos algunos menos que creo en este sentido están más vinculados, sobre todo con lo que nos convoca hoy, que es al sector de edificios y construcción, ¿no? Fin de la pobreza, energía asequible, acción por el clima, salud y bienestar, sobre todo vinculado a temas de hábitat, innovación en infraestructura, reducción de desigualdades, comunidades y ciudades sostenibles,
producción y consumo, lo cual es clave, digamos, producción y consumo sostenible está priorizado dentro del marco decenal de consumo. Las dos actividades claves para atender un desarrollo sostenible son una, la industria de alimentos, y la otra es la construcción. Bueno, y en particular, digamos, en relación a los aspectos ambientales que tienen que ver con la construcción y con los edificios, me voy a volcar sobre todo por pertenencia a los programas a los que sobre todo interactúo y doy soporte o trabajo en fortalecimiento dentro del ministerio vinculados a la agenda climática, ¿no? Acción climática, por la problemática vinculada sobre todo con cambio climático. Ahí pongo una pequeña línea, es un breve repaso, perdón si soy aburrido, es un poco para compartir algunas líneas que supongo que muchos conocen, pero hacer un poco una secuencia de cuáles son los hitos que han marcado de forma más consistente, más recientemente, la agenda climática a nivel mundial. Ahí vemos algunos de ellos, digamos, porque son varios, pero sobre todo los más importantes hasta el Acuerdo de París en 2015, que establece un marco normativo global y que además es ratificado en Argentina por una ley nacional, que es la que ahí figura, de la cual rubricaron 197 países, entre esos Argentina, y desde el cual ese acuerdo se elaboran comunicaciones, ahí figuran las NDCs, que son comunicaciones determinadas a nivel nacional, con objetivos vinculados a la transformación para reducción de gases de efecto invernadero, que son de alguna manera los gases que a partir del calentamiento global producen el cambio climático. Antes de eso, una breve cuestión conceptual básica, pero básicamente me parece interesante contarla, digamos, cuál es el concepto de clima y cambio climático, porque clima generalmente lo hemos entendido como una cuestión más vinculada con lo atmosférico, es decir, mañana va a llover porque está ese pronóstico, la semana que viene va a ser calor o hay más humedad, lo cual digamos, esto estaría en relación al clima. Pero cuando hablamos de cambio climático hablamos de un fenómeno más complejo que tiene que ver con el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de una región. Digamos. Ahí abajo hay un grafiquito que muestra un poco un modelo paramétrico con los cuales se hacen simulaciones de comportamiento del clima a nivel global o regional. Digamos, ¿no? Todos esos fenómenos que se producen ahí adentro, y a partir de esos modelos se puede establecer, digamos, cuáles son los cambios y los impactos que se producen. Entonces, el cambio climático refiere a ese estado medio, digamos, estado medio es un estudio en relación a las variables climáticas con una serie de registros que, de acuerdo a un protocolo internacional, mínimamente deben cubrir unos 30 años de registro, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el cambio climático? Bueno, una imagen de fondo de la que probablemente, sin ser cliché, digamos, es un poco la que más circula en relación a fenómenos, en las formas en que se manifiesta el cambio climático, que es cómo afecta la criósfera, ¿no? O sobre todo el tema glaciares. Ahí se ve una imagen de un laboratorio de la NASA que muestra la caída, la pérdida de masa en la Antártida, producto del calentamiento global, en un periodo muy, muy corto, 2002, hasta 2016, de manera precipitada. Entonces lo que se ven son cambios de temperatura global, patrón de precipitaciones, cambio en los océanos, derretimiento de glaciares, eventos extremos. Los impactos que se pueden observar y que son digamos, más importantes y notables son básicamente sobre la biodiversidad y la disponibilidad de recursos clave para la vida humana, ¿no? Que estos recursos, agua potable, energía, producción agrícola, de otra manera también sustentan un poco digamos, la matriz productiva y económica de cualquier país, ¿no? Entendiendo además que también estos impactos recaen de manera más potente o más fuerte sobre las poblaciones más vulnerables. Bueno, gases de efecto invernadero, ahí están tipificadas un poco separadas la clasificación de las fuentes de las cuales provienen los gases de efecto invernadero y un poco la estructura del protocolo del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, de cómo se estructuran, digamos, las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero para
desarrollar inventarios. Una imagen un poco a nivel global de las emisiones mundiales y su origen. Como se ve, ese caudal de fondo grueso en una serie también relativamente corta, ¿no? Serie histórica 1990-2019, el color naranja abajo, CO2, digamos, dióxido de carbono, sobre todo de origen fósil, que está vinculado claramente con el consumo de energía, lo cual manifiesta que es, digamos, una de las fuentes de emisiones más importantes a nivel mundial. Este es un pequeño gráfico también extraído del tercer informe bienal de actualización de la Secretaría de Cambio Climático. Ahí lo mismo, ¿no? Digamos, los 4 sectores o fuentes de producción de gases de efecto invernadero, digamos, están separados con su porcentaje de incidencia. Lo que vemos es que más del 52, casi 53% de la producción de gases de efecto invernadero provienen de la energía o de la industria de la energía. Acá se ve una línea, una tendencia también de la serie histórica, el incremento del CO2 vinculado a procesos que tienen que ver con energía, lo mismo una serie histórica relativamente corta, 1990-2016, y se ve que entre 1990 y 2016 prácticamente se ha duplicado el volumen de emisiones en relación a la serie anterior, ¿no? Digamos que se ve una curva, por llamarle de alguna manera, de notable y sostenido crecimiento. Algunos picos en bajada, sobre todo ahí se ve en 2001, ¿no? La recesión fuerte del 2001, con una caída, sobre todo por el uso de energía vinculado a la producción en general, ¿no? Esto también es un recorte que tiene una semana o unos días y que habla de que en relación a la pandemia, digamos, el corte, el cierre de la pandemia, de toda la actividad económica a nivel mundial, no ha alcanzado, si bien se ha interrumpido, digamos, de alguna manera el proceso en ese momento de generación de gases de efecto invernadero, de producción antrópica, ¿no? por actividad económica humana. Esto es de un observatorio, de un laboratorio oceánico de Estados Unidos, tiene unos días. El informe habla de que en el último testeo se encuentran en partículas por millón, que es una medición de concentración de dióxido de carbono en océanos, muy altas y en un sostenido crecimiento igualmente. Ahí menciona que es a nivel histórico de los pasados en 3,6, digamos que a nivel histórico es el momento en que más se ha encontrado concentración de dióxido de carbono en océanos, ¿no? Todos sabemos que los sumideros de carbono, digamos, naturales o digamos, quienes capturan carbono en el ambiente son los bosques, que es bastante difundido, y el otro, el gran buffer, digamos, que captura carbono son los océanos, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esto, ¿no? Bueno, digamos, los drivers que impulsan un poco las emisiones vinculadas con la energía son básicamente, de acuerdo a una llamada identidad de Kaya, que es un economista japonés, digamos, son el incremento de la población, el incremento de Producto Bruto per cápita, o sea, crecimiento de la riqueza y distribución de la riqueza, intensidad energética, es decir, indicador de eficiencia energética de la economía, digamos, cuántas unidades de energía son requeridas en un país o en una sociedad para una unidad de producción. Y la intensidad de carbono, es decir, la presencia de combustibles fósiles en la energía o en la matriz energética productiva de ese país. Acá se vuelve a ver un poco la tendencia de crecimiento, claro. Este es un informe de la Agencia Internacional de Energía, una perspectiva también de la serie histórica 2010-2019, de cómo impulsa digamos, el crecimiento de la superficie construida y la continuidad del consumo, el incremento del consumo de energía y las emisiones, lo cual, lo mencionado anteriormente, no se ve modificado. Digamos, uno de los drivers más fuertes en cuanto a la demanda de energía y crecimiento de emisiones de dióxido de carbono vinculadas con energía, se espera que sea por, obviamente, el crecimiento de la población y con ello el incremento de la superficie construida, que la Alianza Global para la Construcción de
Edificios, que es una alianza entre UNEP, ONU Ambiente y la Agencia Internacional de Energía, especula con que en 2070 la superficie construida a nivel mundial podría llegar a duplicarse, lo cual digamos, llega a un límite de encontrar los recursos un poco para el desarrollo de esas construcciones y por otro lado abastecer la demanda energética de esas futuras construcciones. Por otro lado, ¿cuál es la implicancia de los edificios y su construcción en esta temática o en esta problemática ambiental del cambio climático? Bueno, la Agencia Internacional de Energía hace muchos años que viene haciendo relevamientos, impulsando sobre todo difusión sobre encontrando que los edificios son un enorme potencial de eficiencia sin explotar. Digamos, un sector fácilmente resiliente y con muchas posibilidades de transformación a partir de la eficiencia energética, que sería una herramienta clave para la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa con las emisiones? Perdón. Quedan 5 minutos, te quería avisar. Bueno. Bueno. Un poco este resumen muestra la energía consumida por edificios y las emisiones a nivel mundial, ¿no? 36% de energía, casi 40% de emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué pasa con la energía en nuestro país? Bueno, tenemos una matriz energética altamente carbonizada, prácticamente un 80% de esa energía está basada en combustibles fósiles, sobre todo es una matriz muy gasífera. De esa matriz, un 36% de esa energía, digamos, destinada a usos finales, lo consumen los edificios, 27% en el sector residencial. ¿Cuáles son los aspectos claves para la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible? Bueno, digamos que sería un abordaje sistémico, ¿no? Desde los aspectos pasivos, el diseño bioclimático, el ejercicio profesional, la academia, la eficiencia energética con el uso de, ahí interviene más la industria de la construcción, prestaciones, digamos, materiales bajos en carbono, materiales de buena prestación energética, sistemas activos eficientes, incorporación de energías renovables y sobre todo los aspectos sociales vinculados con las pautas generales de consumo y las buenas prácticas. Bueno, y por último quiero referir, si me das un minuto más, Emilia, a una iniciativa que bueno, que es un poco, me parece, un ejemplo interesante para mostrar una iniciativa desde el Estado fuerte, en la cual interviene el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Mundial del Medio Ambiente, que es el proyecto GEF, Eficiencia Energética y Energías Renovables en la Vivienda Social. Es un proyecto que apunta a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante la disminución del consumo de energía convencional en la vivienda social de al menos un 30%. El proyecto que está en marcha está de alguna manera configurado en base a digamos, registro de norma IRAM 11603, digamos, regiones bioambientales de Argentina, con idea de generar modelos paradigmáticos por región, digamos, que respondan concretamente a las diferentes regiones bioambientales de Argentina. Sabemos que, digamos, no es lo mismo construir una vivienda en La Rioja que construirla en Ushuaia, ni por los materiales, ni la forma de diseñarla, con lo cual este proceso ha llevado adelante la construcción de este programa, que tiene que ver con 128 viviendas que están divididas en 8 localidades. En cada una de esas localidades se construyen 16 viviendas en grupos de A4 que van incrementando estándares de sustentabilidad. Y esas viviendas se van a medir contra un grupo de control de lo que serían las viviendas convencionales o el típico modelo de vivienda social que se ha construido tradicionalmente en el país. Las actividades y componentes del programa tienen que ver con el piloto, que es la construcción de esas viviendas que veíamos antes, en las 4 categorías que mencionaba. La primera categoría refiere a un incremento en la mejora de envolvente térmica, es decir, se consolida más aislación térmica en relación a la variable establecida en la IRAM 11605. La categoría 3, además de esa variable, incorpora diseño bioclimático y integra sistemas de energía solar disponibles en el mercado solar. Básicamente son sistemas pasivos de estrategias, como por ejemplo muros acumuladores de calor para climas fríos, y sistemas solares térmicos pasivos, es decir, sistemas de precalentamiento de agua
no forzados, es decir, termosifónicos, con un sistema de apoyo de energía convencional. Y el cuarto, además de esos estándares, suma la incorporación de un sistema activo de energías renovables, que para este programa se consensuó la incorporación de generación fotovoltaica vinculada a un marco de generación distribuida, es decir, sistemas que no son autónomos, no están conectados a baterías, sino que vuelcan a la red en relación a la normativa de generación distribuida. La segunda etapa del proyecto, luego de construcción, tiene que ver con monitoreo de esos y evaluación de esos prototipos para, digamos, con mediciones de clima, consumos de los vectores energéticos y consumo de agua en esas viviendas, y registros de auditorías hidrotérmicas para conocer cómo es el comportamiento térmico interior, es decir, condiciones de habitabilidad en cuanto a calor-frío. El tercer componente tiene que ver con una transformación posterior de estándares basados en estas cuestiones que aportan sustentabilidad a la vivienda social, de los cuales se ha avanzado, se hizo un proceso hace muy poco de transformación de los estándares mínimos de calidad para la vivienda social, que han incorporado algunos de estos conceptos que mencioné. No se descartan, digamos, modificaciones futuras. El componente 4 tiene que ver con el fortalecimiento del mercado local de estas tecnologías y busca un poco encontrar o sondear vacancia, cómo nutrir la cadena de valor vinculada a eficiencia energética de energías renovables, cómo mejorar oportunidades de empleos verdes, cómo trabajar los servicios que tienen que ver con estas tecnologías, y finalmente difusión de resultados con capacitaciones, elaboración de guías y manuales e instancias de participación pública. Último punto, es un poco algunos procesos que han sido satélites de este programa, pero que me parece que son fundamentales, que hay un criterio que tiene que ver con la sustentabilidad, por lo menos yo no, estoy a favor del holístico, pero sin duda me parece que los modelos tienen que estar basados en la ciencia para generar este impulso, y con modelos cuantitativos claros para poder hacer un benchmarking en relación a una línea de base y decir, bueno, si esto es mejor cuánto, cómo y por qué. Entonces, medir es clave. Entonces, lo que no se mide no se puede controlar, no se puede gestionar, ¿no? Ni mejorar en todo caso. Y por último, bueno, contar algunas de estas iniciativas en el marco del programa que mencioné, digamos, algunos desarrollos que sirven. Digamos, se realizaron estudios de factibilidad técnica económica para la transferencia de tecnologías o desarrollos de estrategias para la transición hacia modelos locales de desarrollo sostenible, que son finalmente un terreno fértil o una gran base de datos para la innovación en el desarrollo de políticas públicas futuras que nutran al sector. Entre esos estudios para establecer líneas de base de consumos finales, de usos finales de energía en la vivienda, estudio de representatividad ambiental en relación al mapa de la IRA Monselí 603 que mencioné, capacitación y transferencia de algunos modelos y herramientas de cálculo simplificado que han sido socializadas con los institutos provinciales de vivienda que actúan como subejecutores de este programa, evaluaciones del recurso solar para factibilidad técnica económica de instalaciones de energías renovables, estudios de factibilidad de reemplazo de equipos fotovoltaicos por instalaciones comunitarias, evaluación de materiales, de los materiales que nutren a la vivienda social, con un criterio o metodología de ciclo de vida, sobre todo en relación a las categorías de impacto que tienen que ver con el cambio climático y con el uso de energía, que es potencial de calentamiento global, consumo acumulado de energía, estudios sobre sistemas de ahorro de agua caliente y de agua en general, de recursos, con reductores y reguladores de flujo, y se prevén también hacer estudios de evaluación con metodología multicriterio, más vinculados a los aspectos sociales que derivan del uso de energía y el hábitat en la vivienda social y popular. Bueno, creo que con esto ya corto, perdón si me excedí. Pero bueno, quería tratar de hacer un barrido rápido, pero no dejar algunas cuestiones afuera y por supuesto aportar algunos criterios conceptuales para que se comprenda de manera acabada. Dejo Muchas de gracias. compartir, Emilia. Sí, pues muchísimas gracias, Hernán, y bueno, coincido en que es súper necesario tener este panorama amplio del contexto, ¿no? Del cambio climático, las grandes acciones y las grandes transformaciones que también hacen que estemos acá hablando de estos temas. Así que bueno,
necesario. El tiempo es así porque, bueno, tenemos otras presentaciones. Así que, bueno, muchas gracias a quienes hicieron preguntas, las anotamos y las vamos a contestar al final. Así que ahora seguimos con la segunda presentación, en este caso Silvia Velázquez. Ella es arquitecta, egresada de la Universidad Nacional del Nordeste. Desde hace más de 20 años trabaja en el INTI, en la Subgerencia de Construcciones e Infraestructura. Actualmente es directora técnica de evaluación y rehabilitación edilicia y se desempeña realizando distintos trabajos de asistencia técnica, investigación y desarrollo en ese instituto. Así que Silvia, cuando quieras compartir pantalla, ahí estamos viendo bien tu PowerPoint. No sé si querés darle pantalla completa, perfecto, ahí lo vemos bien. Y cuando quieras desmutearte. Bueno, ahí está, ¿se escucha bien, Emilia? Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y también quiero agradecer puntualmente a la escuela porque es un tema que necesitamos hacer intercambios para poder concientizarnos nosotros mismos y divulgar todo lo que se va trabajando en el tema de la construcción sostenible. A ver, ahí está. Voy a la anterior. Un poco como nos comentaba Hernán, que en cuanto al cambio climático, y dio un panorama absolutamente de varios temas que fueron afectando lo que es el cambio climático. Lo que es importante también destacar, hoy no hay, que haya un absoluto consenso científico de que las modificaciones de la temperatura y el tema del cambio climático no es exclusivamente un problema de transformación del planeta exclusivamente, sino que tiene que ver la actividad del hombre, la forma de producción, la forma de impacto que genera su actividad en la Tierra. Por eso un poco el tema que también Hernán lo comentó, lo que es el consumo de energía, tanto para la producción y el sistema de vida, cómo influye. Entonces acá tenemos todo lo que es la matriz energética del país, el consumo, y ahí podemos ver cómo, estoy tratando de correr yo mi configuración de pantalla, cómo los distintos sectores, el residencial, el comercial, el de transporte, el sector agropecuario, todo el consumo de energía primaria que requiere para su funcionamiento. El punto es que si bien acá nosotros podemos ver que en lo que es el sistema, toda la construcción y la vivienda, en el sistema residencial, el consumo de gas y el consumo eléctrico, la energía gas por red y energía eléctrica es lo principal, o lo que uno tiene mayores datos de consumo, lo que queremos ampliar un poco es que si bien nosotros decimos 29%, un porcentaje de residencial es el 29% del consumo diario de energía, un 9% en el comercial, 24% en el industrial, pero cada uno de estos sectores, tanto el industrial, agropecuario, transporte, comercio, también tienen una infraestructura de edificación. Entonces, es absolutamente necesario que tomemos conciencia que la forma de construir y de proyectar nuestras edificaciones es fundamental para ir teniendo en cuenta cómo va a ser ese consumo y qué impacto va a tener en el ambiente. Y también, como hablaba Hernán, el tema de el impacto social que genera. ¿Por qué? Por ejemplo, en este caso, que un poco siguiendo los valores de consumo de energía, en esta imagen lo que podemos ver es cómo afecta los consumos que se tienen en los registros de lo que se consume en calefacción, en agua caliente, electrodomésticos, iluminación, dentro de lo que es la vivienda. Pero lo que tenemos que
pensar en todo este tema de los edificios que son responsables de esta elevada proporción de consumo de energía, es porque en realidad ya empezamos a hacer un consumo de los recursos naturales y además del consumo de agua, de energía, de gas, para poder llegar a la fabricación de los materiales para la construcción, después la construcción misma en terreno, lo que genera esa construcción con sus emisiones, la generación de los residuos, y en esto de la construcción sostenible empezamos a ver en los últimos años un gran desarrollo en el aprovechamiento de esos residuos. El aprovechamiento de esos residuos que nos empiezan a incorporar dentro de lo que es la economía circular. Entonces, si bien la construcción sostenible habíamos arrancado fuertemente tratando de poner en ojo lo que es el consumo de energía, hoy por hoy vamos generando otros factores que son muy importantes dentro de lo que consideramos la construcción sostenible. Dentro de lo que es la eficiencia energética de los edificios, claramente que tenemos primero como base toda la parte pasiva del diseño del edificio, toda la construcción que sea eficiente, y ahí recuperamos el concepto que habíamos visto muchos de los que nos hemos formado en arquitectura, en lo que es la arquitectura bioclimática. Y después de la edificación tenemos los componentes electromecánicos con sistemas activos, y después el control de automatización. Pero lo que es muy importante, que yo digo, rescatemos esos conceptos de arquitectura bioclimática, porque sabemos que a través de todas las mediciones que hemos hecho desde instituciones como el INTI, tanto en Argentina como en el mundo, es que las estrategias pasivas generan disminución en el consumo de energía. Entonces, todo lo que es volver a rescatar la ventilación de los ambientes, la iluminación natural, el uso de captación de aguas pluviales, siempre teniendo en cuenta también en el entorno que se encuentran ubicadas cada una de las edificaciones, el tipo de materiales, el manejo de los residuos. En cuanto a los materiales también, ¿por qué es un punto también a desarrollar? Porque si bien nosotros decimos materiales sustentables, y muchas veces tenemos el mito de que construcción sostenible exclusivamente muchas personas todavía siguen relacionando con lo que es una construcción con materiales naturales. Entonces es un poco empezar a ampliar nuestro concepto de lo que es la construcción sostenible. Para lo que es específicamente lo que es la eficiencia energética dentro de las viviendas, en nuestro país, si bien hubo un avance desde hace años, incluso tenemos que pensar que en toda provincia de Buenos Aires hay una ley donde nos habla donde hace un marco legal de cómo las construcciones, cómo tienen que ser, qué tipo de nivel de tramitancia tienen que tener, y demás. Es un tema que la aplicación quizás está dificultando el cumplimiento de la misma. Después tenemos la ley en 4458 en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, por eso digo, dentro de lo que es el etiquetado de la eficiencia energética, donde tenemos un aplicativo desarrollado por Secretaría de Energía también, donde uno va a ir detallando los distintos elementos del sistema constructivo para que uno pueda conocer el índice de prestaciones energéticas de esa vivienda. Y en cuanto a los materiales, el desarrollo que se tiene en distintos países y en los institutos tecnológicos es el desafío de poder medir y de poder informar los sellos ambientales de materiales de la construcción. En nuestro país hay muy pocos, pero se van desarrollando.
En cuanto al etiquetado de viviendas, hay todo un sistema donde es un aplicativo donde se van cargando por materiales, por diseño, la orientación, si hay un sistema de protección de una abertura, se va cargando punto a punto en todo el aplicativo y después uno puede tener como resultado el IPE, que es el índice de prestaciones energéticas. Es muy importante la Secretaría cómo lleva adelante también los cursos de certificadores y de formadores, los certificadores para este etiquetado, y además los valores que van arrojando, ¿no?, de las pruebas pilotos que se van haciendo en distintas provincias de nuestro país. ¿Qué características inciden más en la etiqueta? O que inciden más una menos que otra, y depende el lugar donde se ubique cada edificación. Pero tenemos las aberturas, tenemos el tipo de material con que están construidos tanto los muros y las cubiertas, cómo están aislados del piso, si hay protecciones, si hay elementos que están arrojándonos sombras. O sea, hay como muchos elementos que se van evaluando y estudiando, así como también los electrodomésticos que se utilizan en la vivienda. En cuanto a los materiales, así como decimos, lo importante de la envolvente es donde uno empieza a familiarizarse con lo que es el concepto de la tramitancia térmica, el famoso K de los sistemas constructivos, tanto de muros como de cubiertas, de pisos. Y para eso es importante la caracterización térmica de los materiales, donde una de las propiedades principales es la conductividad térmica, que se va a ir modificando de acuerdo a cada material, de acuerdo a cada densidad, de acuerdo a, y la transmisión térmica es lo que después con esos valores de conductividad uno puede calcularla, también se puede medir, pero lo importante de tener en cuenta es que cada sistema constructivo tiene una característica propia y además, no solo por tener esa medición o esa característica, uno puede emplearla de la misma manera en cualquier entorno. Por eso es una combinación de distintas partes técnicas, como también la parte del diseño propio de la vivienda, para poder después analizar qué puntos uno puede mejorar para disminuir ese índice de prestaciones energéticas y hacer una vivienda eficientemente, que sea más eficiente el consumo. En la Secretaría, en las páginas de Secretaría de Energía uno puede ver algunas experiencias que ya han hecho con las pruebas piloto, y uno ve a mí lo que me interesa siempre ver de esto es cómo están ubicadas nuestras construcciones, ¿no? Las actuales. Es decir, realmente para llegar a una eficiencia energética A, tenemos mucho camino por hacer. La mayoría de los sistemas constructivos de estas viviendas y cómo están utilizados, si bien en algunas partes del país el mayor consumo es para la calefacción, como todos están en una calificación D. Todavía ese índice de prestación los queda clasificado en ese punto. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, se puede mejorar lo que tenemos construido, y eso es lo interesante, que hoy se están desarrollando muchos materiales para introducir el concepto de retrofitting en la construcción. El otro punto que había nombrado al principio, que no es exclusivamente la eficiencia energética, sino también empezar a considerar qué tipo de materiales utilizamos en la construcción de nuestras viviendas. En esta imagen es un poco una experiencia que hicimos desde el INTI en cuanto al uso de materiales regionales. Porque es decir, uno llega a un determinado lugar y uno puede empezar a relevar
qué materiales tenemos de recursos naturales en la zona. Es decir, este era un lugar como Zapala, que teníamos arenisca, teníamos granulado volcánico. Uno empieza a caracterizar el material en forma térmica, en forma mecánica, y uno ya puede empezar a vislumbrar qué tipo de usos puede darle a cada uno de esos materiales. Pero un poco es como para decir también qué empuje tenemos que estar, cómo tenemos que comunicarnos para decir cómo puede ser que en lugares donde son las provincias más forestales de nuestro país, la construcción con madera todavía es muy baja. No quiere decir que un sistema constructivo sea único para todo nuestro país con la distinta y con la biodiversidad, con la cantidad de distintas maderas, con distintas arcillas, con distintos tipos de piedra. O sea, tenemos que empezar a ver que los materiales sostenibles pueden estar al alcance de la mano. Pero ¿qué pasa también? No por ser naturales ya son sostenibles. Hay una forma de poder caracterizar su sostenibilidad. Es decir, ¿por qué? Porque hay muchos materiales de la construcción que tienen un proceso industrial y tienen una sostenibilidad en el tiempo y pueden mostrar sus sellos ambientales, su compromiso con el ambiente, su toxicidad. Es lo que uno a veces escucha como sellos ambientales o ecoetiquetas o etiquetado ecológico. Y hay normativa para poder hacer ese tipo de mediciones, y sobre todo lo más importante es que el consumidor, el arquitecto, el constructor, pueda tener toda esa información al momento de decidir qué tipo de materiales utilizar. Por lo tanto, en cuanto a la construcción sostenible, que lo más interesante que uno ve es el tema de perdurar en el tiempo haciendo un uso muy eficiente de los recursos, es también, y el cuidado del medio ambiente, por supuesto, es el bienestar social también, porque hemos encontrado en este proceso también el uso de residuos para nuevos productos de la construcción. Hoy hay hasta elementos de residuo que es un residuo plástico que con todo el tratamiento y un nuevo proceso vuelve de nuevo a participar en la base de todo lo que es el proceso de la construcción de la vivienda. La generación de estos productos que son reciclados. Pero bueno, justamente estos productos reciclados, como los naturales, pueden tener toda esa búsqueda y esa medición de los sellos ambientales, porque en ellos lo que se estudia es todo el ciclo de vida de los materiales, es decir, el estudio completo de la cuna a la cuna, directamente. Entonces, me parece que es eso un poco lo que quería traer a esta mesa, a esta reunión, es poder sumar entre todos los esfuerzos para seguir este camino, seguir construyendo y dándonos cuenta de que no es exclusivamente un tipo de construcción, la construcción sostenible. No es que porque pongo un techo verde ya estoy alineado, sino que tiene que ver mucho más, es el diseño, el sitio, cómo respeto el entorno, el ahorro del agua, la energía, la atmósfera, los materiales, la calidad, el confort interno de las personas que hacen uso de esa vivienda, como el impacto que genera alrededor. Y muy cortito, contarles que no es que tampoco quiere decir que tengo que cumplir con todo un listado completo de factores para decir, bueno, si mi construcción es sostenible. Uno puede empezar a generar primeros pasos, como estamos hablando ahora, primeros pasos, algunos factores, empezar a sensibilizar o empezar a intervenir incluso en construcciones que no fueron concebidas como construcciones sostenibles,
y sin embargo darles una mirada diferente. Este es un caso muy interesante que a través del INT y con distintas empresas de Argentina fuimos a Antártida, y bueno, lo que se buscó es esto, empezar a hacer algunas primeras intervenciones en algunos sectores para poder medir cuál es la mejora, ¿no? Entonces hicieron, como se ve en este sector, uno puede ver todo lo que se colocó de aislación, se trataron las envolventes tanto en paredes, las aberturas, que se colocó un triple vidriado hermético, el tipo de aislación, con qué espesores, con qué densidad se fueron midiendo, probando en laboratorio antes de llevar, por supuesto, a Antártida, y nosotros seguimos haciendo en este momento todavía un monitoreo continuo de las temperaturas, la temperatura interior, la temperatura exterior, evaluar si se producen condensaciones. Bueno, un sistema bastante importante de mediciones, pero creo que más allá de haber bajado, de tener comprobado que ya hemos mejorado, hemos hecho una reducción de más del 30% del consumo del combustible antártico, el confort térmico que le generó a la gente que pasa toda su invernada es la mayor satisfacción, y entiendo que es lo que más nos moviliza y nos da seguridad de que tenemos que, desde todas las entidades que estamos en compromiso con la construcción, realmente la sostenibilidad es el camino. Y con pequeñas intervenciones podemos ir haciendo este camino, ¿no? Así que abierta después a poder intercambiar con el resto de mis compañeros y con toda la sala que está hoy presente. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Espectacular la presentación. Y bueno, también, de nuevo, rescato como en los dos casos este panorama tan amplio, ¿no? Como entender el contexto, bueno, esto del el antropoceno, digamos, y a partir de ahí poder entender qué podemos hacer desde la construcción. Así que bueno, para no extendernos mucho más, pasamos ya a la tercera presentación. A quienes hicieron preguntas, la verdad que son súper interesantes, las estoy tomando y las vamos a responder al final. Juan Carlos, cuando quieras, puedes compartir pantalla mientras te presento. Juan Carlos Angelomé, él es arquitecto con especialización en realización de obras, es arquitecto de la Universidad de Morón, director ejecutivo de TREC, y además es profesor titular en la FADU UBA, director de la carrera de especialización en producción y gestión de obras de posgrado en la misma universidad. Es autor de diversos libros y artículos sobre la temática de ejecución en obras por un lado, y también sobre buenas prácticas ambientales por otro, que de hecho algunos de esos libros están hechos justamente con la Cámara de Construcción. Y sumo que es docente, investigador y colaborador también de la Escuela de la Construcción y de la Cámara. Así que bueno, Juan Carlos, cuando quieras. Estás muteado, pero se ve bien tu pantalla, ya te adelanto. Muchas gracias, Emilia. Estuve muteado mucho tiempo y me acostumbré. No, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación y por compartir con estos dos grandes expositores que me precedieron. La verdad que me han ayudado mucho a permitirme darme el lujo de cerrar, pero también ir un poco al llano. Ambos colegas expresaron con muchísima claridad el contexto de la emergencia ambiental que estamos viviendo, por un lado. Por el otro lado, pudimos reflexionar, o me ayudaron también a reflexionar a mí, sobre todo lo que hay ya escrito para que hagamos las cosas bien. Se habló de consumo de energía, de cambio climático, de reducción de recursos naturales, de huella ecológica, de materiales. Yo voy a ir un poco más al llano y voy a hablar de la obra. Tomando todo lo que mis colegas dijeron, voy a tratar en este espacio que me ceden de reflexionar algo que, como dice Emilia, podemos hacer mañana. Hay muchas de las cosas que se plantearon que seguramente van a requerir una reflexión y un cambio de actitud de proyectistas, comitentes, actores, pero hay cosas que yo voy a plantear hoy que podemos hacer mañana.
y va a ir en beneficio. Para eso pienso en una presentación en 3 tiempos. Una para hablar cuál es la dimensión ambiental de las obras, qué es lo que podemos hacer en una obra. Después los instrumentos que nos da el Estado y que podemos construir nosotros. Y por último los voy a ayudar con números que produce la profesión a una reflexión final, para pensar desde nuestra posición qué podemos hacer. Y así empiezo con el primer tema, que es el de por qué estamos nosotros acá. Cuando nosotros analizamos, y me voy a meter un poco en la metodología de la evaluación de impacto ambiental, que es muy útil para analizar estas cuestiones relacionadas a los hechos productivos, porque en su análisis incluye estos elementos. Cuando nosotros pensamos un proyecto, esta es una síntesis sistémica que por lo tanto simplifica, pero bueno, nos ayuda a comprendernos rápidamente. Uno mezcla proyectos, materiales, recursos humanos y tecnologías y construye un costo de la obra. El beneficio puede ser económico, puede ser social, pero lo que seguro que tiene en el modelo actual es externalidades. Ahí dice externalidades, pero es porque me equivoqué al escribir. Externalidades, esas externalidades serán positivas o negativas. Seguramente cuando nosotros pensamos en un hospital, pensaremos en la positividad en un marco como el de ahora, de la cantidad de gente que se va a curar. Pero también es posible que, como dijo Silvia, algunos de los materiales produzcan inconvenientes en la cadena de valor ambiental de una obra. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todo proyecto tiene externalidades y que lo que tenemos que hacer en cualquiera de los tractos de la obra es reducirlo. Yo me voy a enfocar en la obra. Pero también, lo dijo Hernán, hay una visión un poco limitada de la academia, por ahora. No significa que no nos planteemos. Nosotros, por lo menos, no puedo abrir con 100 personas al mismo tiempo, o 120, que es un éxito, pero bueno, seguramente que si yo abriera el diálogo con ustedes, uno imaginaría que el impacto ambiental es la obra con sus linderos. Como, bueno, no hago ruido, no molesto a los vecinos, el camión, corto con el camión. Es una visión, es parte del tema, pero no es la única visión. Hay, como dijo Silvia o Hernán, consumo de energía para eso. Hay escombros, hay residuos, hay un proceso vivo. Hay consumo de energía en cada una de estas frases. Hay externalidades y emisiones. Pero nosotros pensamos que es esto nada más. Y un poco lo que tenemos que romper es esto, esta idea de que la academia, coincidimos en el término, Hernán, la academia nos induce a pensar que el tema ambiental de una obra es eso. Y me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a romper esos mitos o esas costumbres, para no llamarlo, para no echarle la culpa a los dioses griegos, y tenemos que entender que hay un ciclo de vida del proyecto. Nosotros podríamos decir que una obra tiene 3 fases: principio, desarrollo y final, o terminación, y sí que hay una inversión, esa línea roja que les mostré. Esa inversión tiene una etapa posterior que es un mantenimiento. Termino la obra, pero la obra sigue funcionando. Es un edificio a partir del punto amarillo. Los modelos tradicionales a esas externalidades se las cargaban a los usuarios y al Estado. El modelo nuevo implica que haya que incorporar a los costos de ejecución de las obras una cantidad de gastos que nos permitan disminuir esto y buscar una curva como esta. ¿Tá? Esto sería casi una ecuación matemática de cómo sería el modelo de una gestión sustentable. Tengo mayores costos, pero después la sociedad y mi edificio van a gastar menos. Yo estoy instalado en la franja blanca, en la franja celeste, que es ejecutar. Pero fíjense que ya en el proceso de ejecución hay términos ambientales a considerar en ese proceso. Y también hay un marco normativo. Estamos llenos de leyes, para bien. La Constitución Nacional ya establece aspectos que tienen que ver con el ambiente, desde el proyecto hasta la ejecución. Hay código de forma, hay normas y presupuestos mínimos,
Hay leyes sectoriales, la de residuos peligrosos, hidrocarburos, pesca, áreas restringidas, áreas protegidas, que de alguna u otra manera cubren a las obras o son aplicadas en las obras en construcción. Acá hay un listado de unas 25 obras que incluyen o influyen de manera directa o indirecta en la ejecución de un edificio. Ni hablar en su concepción de proyectual, ni hablar en su vida, sino sintetizando en esta idea. Fíjense, podríamos tener, estamos haciendo una estación de servicio y tenemos que aplicarnos a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que es la Ley 24.051, que será seguramente durante la ejecución de la obra un costo a considerar. ¿Cuál sería el problema? No considerarlo. Entonces, bueno, un poco es, lo que quiero entender es que hay un vademecum de acciones muy importante. Esta es la segunda hoja. Yo voy a pasar algunos términos un poco rápido. Los que quieran información, al final van a encontrar mi mail, me escriben y yo les mando la información que necesiten. Me parece que lo más lógico es tratar de respetar el tiempo, como hicieron mis colegas, para que enriquezcamos la discusión posterior. Bueno, dicho esto, hay como un marco repasando. Hay una cuestión ambiental que plantearon Silvia y Hernán, hay una cuestión de la ejecución y de los costos y de los impactos, y hay una normativa que tenemos que respetar. Esa normativa, entre otras cosas, nos construye instrumentos. Instrumentos a utilizar, que son instrumentos impuestos en la disciplina y que derivan de toda esa historia que nos planteaba Hernán de la Convención de Río, Kioto, donde en algún momento las decisiones ambientales están en las jurisdicciones locales. Las jurisdicciones locales han establecido instrumentos y una escala de esos instrumentos. Hay este esquema que les voy a presentar, divide la cosa en dos líneas. La de los vehículos para llevar adelante las cosas y los conceptos relacionados con la sustentabilidad y las responsabilidades. No me insulten si se sienten tomados por esto, pero bueno, es como decías, Silvia, es momento de hacernos cargo. Entonces, nosotros tenemos una línea de tiempo para ejecutar una obra. Hagamos el juego de que tenemos una necesidad, alguien quiere hacerse una casa. Hay una solución a esa necesidad y hay un edificio terminado. Estoy simplificando brutalmente el proceso. Pero bueno, los actores intervienen en esto. Entonces, esa necesidad la resuelven con un proyecto. Esa solución es una obra. Necesidad, proyecto, obra. Edificio terminado. ¿Qué vino a descubrir Juan Carlos? ¿Quién se piensa que somos todos tontos? No, yo no digo eso. Lo que quiero es sistematizar para que comprendamos. Porque del lado de la sustentabilidad hay actores que definen esto. ¿Está? Entonces, hay un propietario, que es cierto, algunos de ustedes decían en el chat, hay que explicarle más a los propietarios. El estado de conocimiento ha avanzado muchísimo. Los chicos nos empujan a tomar decisiones de ese tipo. Entonces, el primer responsable para establecer los términos de la sustentabilidad es el que encarga la obra. ¿Está? Para eso tiene un vehículo que es el proyectista, que es un proyectista, ¿estamos de acuerdo? Y el Estado, ya el proyectista responde o agrega elementos propios a ese proceso, incrementando y enriqueciendo ese porcentaje para mejorar esa línea verde. Y el Estado, que ya me estableció con las leyes que marqué, algunas cuestiones a considerar. Y además me da instrumentos como las normativas, ISO, IRAN, el trabajo del INTI. El Estado me provee de herramientas para responder a eso y lograr una solución acorde. Después está la obra, donde también el Estado, y me parece bien que esté, no estoy haciendo un juicio de valor ni burlándome, me parece que el Estado nos ha dado un montón de instrumentos para que el constructor lleve adelante un proceso sostenible. Por último, está la vida del edificio, se acuerdan que yo lo planteaba en ese esquema, donde el propietario está en el principio y en el final, pero es el destinatario de todo esto. En el caso de la sociedad, somos todos los destinatarios y somos todos propietarios del ambiente. Rompiendo un poco de esa lógica que planteaba Emilia o Hernán, que es el medio ambiente no es el mío, es el medio ambiente del otro. Yo después les voy a contar una pequeña experiencia al final. Esto me lleva a hacer foco en esto, que es esto del proyecto.
y la obra. Si hago foco en la obra, que es lo que voy a terminar de charlar hoy, está claro que el Estado me fija caminos a seguir y el constructor debe cumplir con esos caminos. Pero aparte, hay acciones voluntarias. Y ahí me parece que vamos. El Estado, por ejemplo, pongo un ejemplo, me pide que haga un estudio ambiental para esa autopista costera. Yo voy a hacer los estudios, voy a producir un plan de gestión ambiental para esa obra, pero aparte puedo incorporar buenas prácticas ambientales. Y si el Estado no me lo permite, también lo puedo incorporar. ¿Está? Entonces, en algunos casos es obligatorio, pero es siempre voluntario. Y ahí me parece que quiero el primer papelito amarillo que ponemos, esos post-it, voy a ponerlo. El primer acoso es, acá hay una cuestión voluntaria. No tenemos que esperar que el Estado nos diga. Hay un montón de actitudes desde el punto de vista sustentable en una obra o en un proyecto que son voluntarias y está en nosotros cumplirlas. Pero bueno, esto me produce un gradiente de 3 aspectos. Estoy como vehemente, estoy como gritando, pero me escuchan. Así que Sos vehemente, Juan Carlos. ¿Cómo? Soy Sos vehemente. vehemente. Soy vehemente. Tengo que cambiar, che. No. Tengo entonces el estudio de impacto ambiental, el plan de gestión ambiental que deviene de ese estudio y las buenas prácticas ambientales. Estoy sintetizando para que ustedes entiendan esta lógica. Ese estudio, como les digo yo, tiene una serie de etapas que están dadas por el Estado y que en algunos casos son obligatorias y en algunos casos son voluntarias. Entonces, en el caso de lo obligatorio, establece 6 pasos. El diagnóstico de la situación, la determinación del escenario tendencial, qué es lo que va a pasar si no hubiera proyecto, el análisis del proyecto en cuanto al comportamiento, consumos, movimiento de automóviles, gasto de materiales, la evaluación de esos impactos, las medidas de mitigación de esos impactos y el plan de gerenciamiento ambiental, que es la segunda gran familia de cuestiones a utilizar. ¿Tá? Dicho esto, también hay que entender, y ahí me instalo en la lógica de Hernán, de que hay una visión del ambiente. Hay una tecnosfera, una biosfera, una sociosfera y una geosfera. Nosotros no nos podemos instalar en el medio de una isla. Nos tenemos que instalar de este punto. Estamos resolviendo con la tecnología una demanda social. Eso ¿cuál sería lo ideal? Que nos corramos hacia el centro, ¿está? Y nos instalemos para ese análisis ahí. Y que nosotros esa visión desde acá la completemos tratando de llegar a ese punto. En las tres cuestiones. En el proyecto, en la obra y en la ejecución, en la vida del edificio. Siempre la técnica para resolver una necesidad social. En un marco de biosfera, seres vivos, y en un marco de la Tierra. ¿Tá? Esto, como les decía, tiene un camino, que son los estudios de impacto ambiental, que tiene en algunas jurisdicciones, como en la ciudad de Buenos Aires, la participación de la comunidad, si el edificio lo requiere. Y la declaración final. Un estudio de impacto ambiental no es la garantía que el edificio sea ambientalmente aceptable, sino que es la declaración de la autoridad de aplicación que completa. Ese estudio lo transforma en un dictamen. Y entonces se declara de bajo, medio o alto impacto ambiental. Muchos de ustedes, y lo pongo a manera gráfica, conocerán estas matrices de impacto ambiental que tienen, fíjense, y ahí me vuelvo a hacer el zoom, una reflexión sobre la etapa constructiva. Una reflexión que trabaja sobre el medio natural, sobre el medio antrópico y establece escalas de participación. El plan de gerenciamiento ambiental o gestión ambiental es el instrumento que nos va a conducir en la obra las medidas de mitigación y nos va a guiar para lo que llamamos buenas prácticas ambientales. Entonces, nos va a armar como un modelo de gestión. Ese modelo de gestión debemos implementarlo en la obra. Como les decía y repito, muchas veces es obligatorio, pero también puede ser voluntario. Ese modelo del plan de gestión ambiental es como un manual.
ese manual lo que hace en un proceso productivo instalado, incorporar mecanismos de gestión ambiental, para que esa obra tenga un proceso productivo propicio a la sustentabilidad. No digo sustentable, digo propicio a. Estamos en un estado del arte que no es la construcción sustentable, estamos en los primeros pasos, como dice la presentación. Entonces, un plan de gestión ambiental son una serie de consejos para normalmente profesionales que son legos en la materia, a efectos de indicarle qué tiene que hacer. En el caso de haber una evaluación de impacto ambiental con declaración, esto es obligatorio y es parte de un pliego de la obra. ¿Está? Y es parte de la encomienda profesional. Atento con eso. El plan de gerenciamiento ambiental, voy así a velocidad, tiene programas, subprogramas de acción que tendrán que ver con el impacto, unos roles, porque lo que hace es quién es el responsable de esto, es clave en todo esto, una capacitación, porque no hay que capacitar al obrero, hay que capacitar al jefe de obra, al director de obra, al inspector, a todos los actores para que entiendan por qué está eso en el plan de gestión ambiental, comparándolo con el sistema de seguridad y higiene de las obras que ya está instalado. Y lo pongo como ejemplo. Hace 15 o 20 años nadie hablaba de seguridad y higiene de las obras. Hoy es un tema cotidiano. La tendencia a lo ambiental es lo mismo. Nadie habla o nadie aplica los planes de gestión, pero dentro de 10, 15 años seguro que va a ser imposible no hacerlo. Pero también depende de lo que hagamos mañana. Entonces, esos roles y responsabilidades asigna también roles y responsabilidades y establece el monitoreo y control. Y ahí tomo lo que dijo Hernán, parece que nos hubiésemos organizado, el de los indicadores. Hay que establecer indicadores para ver si estoy cumpliendo. Sin indicadores esto no sirve de nada. Y un plan de contingencia puede fallar, entonces tengo que tener preparado todo para que pueda fallar. A ver, estoy haciendo una obra cerca de un curso de agua. Establezco todas las cuestiones relacionadas a la protección de ese curso de agua mientras ejecuto, pero puede haber una falla que esté relacionada con la inclemencia del tiempo o por impericia de las personas que hace necesario que tenga activado mecanismos. ¿Tá? Y les voy poniendo algunas fotos de las cosas más cotidianas. No llenar de hormigón la alcantarilla, cosa que es en la mitad de las obras de Buenos Aires pasa. Entonces, el programa hablará sobre los áridos y el manejo del hormigón en la obra. ¿Qué tengo que hacer para eso? Yo siempre pongo de ejemplo el tanque Sica de 200 litros que hay en la obra. Los colegas de obra van a saber de qué estoy hablando. Vieron que en la obra siempre hay un tanque lleno de agua, que es para mojar ladrillos y un montón de cosas, y hay una manguera que nunca se corta. Está derramando entre 200 y 250 litros de agua. Esto no tiene nada que ver con la ventilación cruzada que planteaba Silvia, tiene que ver con que estoy gastando 200 litros de agua que potabilizó toda la sociedad. ¿Está? Entonces, ese es el punto del plan de gestión ambiental. Hay un instrumento, acá les pongo el nombre, ponemos un nombre sofisticado a los técnicos porque es más lindo. Su programa de control de acomelantes residuales, hormigón que sobra. Y entonces hay una serie de acciones que el tipo tiene que llevar adelante y que tiene como encargado al jefe de obra, al capataz. Y tiene un plan de contingencia. Si se derramó, ¿qué hago? Contener el derrame con arena, limpiar todo lo posible sin agua y limpiar como máximo con 300 litros. La otra es dejarlo secar y transformarlo en escombro. Esto me lleva a la tercera dimensión. No, parezco Fabio Serpa. La tercera dimensión es las buenas prácticas ambientales. Y ahí ya entro casi en el voluntarismo de las personas. Las buenas prácticas ambientales, que están hoy muy relacionadas a la responsabilidad social y ambiental, son instrumentos para la mejora de una empresa y de las cosas que hace esa empresa. Son como buenas costumbres, que no son necesariamente obligatorias, pero sí necesariamente voluntarias. Esto está concebido para que si la obra no pasa por los procedimientos administrativos que indica un plan de evaluación de impacto ambiental, un plan de gestión ambiental, uno haga por voluntad las cosas ambientalmente sostenibles.
y es la mejora del ambiente de trabajo, entre otras cosas, y el ambiente sistémico o evitar inclusive accidentes. En algún momento las buenas prácticas ambientales se cohesionan con la seguridad y higiene de la obra, porque evitar contaminaciones, accidentes, el manejo de los asbestos va a producir impactos en la sanidad de las personas y en el buen desarrollo ambiental. Y hay una gran familia, por ejemplo, que es la gestión de los residuos. Este es un documento que es muy interesante, el que quiere me lo pide, lo construyó la Municipalidad de Rosario con una serie de indicaciones para los actores que participan del proceso de generación de valor en la construcción. Establece una serie de familias y establece una serie de rutinas para controlar no solo la limpieza, sino el manejo de los residuos en obra, el manejo de las acciones y trabajos en la obra, el control de los hidrocarburos, fíjense el antes y el después, ese lugar contaminando con un lugar controlado, y establece una serie de cuestiones que tienen que ver con recomendaciones. Estamos acá hablando de la simple señalización que tiene el impacto ambiental de lastimar a una persona. Fíjense, voy poniendo la consecuencia de aplicar buenas prácticas en la misma obra. Esto es un relevamiento que hicimos en obras nuestras, que hicimos el antes y el después antes de aplicar una buena práctica. Ustedes me preguntaron, ¿y cómo fue? Y fue difícil, la verdad que fue difícil. Hay que agarrar al jefe de obra, que está preocupado por certificar y llenar la hormigón, y decirle, mira, vamos a ver, cuando el personaje se convence, es el principal aliado. Es el principal aliado. Hasta que lo convences, tenés que hacer un esfuerzo personal. Pero bueno, ¿qué ganás? Que se mejore. Y hay efectos sobre la producción. Les aseguro que hay efectos sobre la producción. Nosotros en este momento estamos trabajando con medir los efectos de las buenas prácticas ambientales en la producción, efectos de destruir el mensaje de que tardás más, sino la lógica que tardés menos. Entonces, esto que yo les digo es una ventaja que yo tengo, que yo ejercito en la dirección de obra en el ámbito privado con mi empresa y aparte soy investigador de la universidad. Entonces aprovecho esos dos campos y aplico las teorías en la práctica. Este documento que ustedes ven aquí, yo creo que me queda poco tiempo, Emilia, si mi reloj no me engaña. Este documento, ¿es así? Queda poco tiempo. ¿Viste? Es la profecía autocumplida. Las buenas prácticas ambientales, me escriben y se los mando de la Municipalidad de Rosario, pero, y aparte, fíjense que habla del obrador, de la demolición, del movimiento de suelo, de la construcción, y miren, hace recomendaciones sencillas. Yo me voy a quedar en la número 6. Los ladrillos, cualquiera de ellos, debe mojarse lo necesario y suficiente sin exceso de ramas. Les apuesto que en la obra que están haciendo ladrillos, el capataz pone una manguera y los ahoga los ladrillos. Los ahoga cuando hay que manejarlos. O ese tanque de 200 litros está en la obra y lo van a ver mañana. Lo único que le pido es que vayan mañana, compren una canilla y ciérrenlo. Esos 200 litros a AISA en el área metropolitana de Buenos Aires le salió más o menos $2 potabilizarlo. La sociedad se ahorró $2, limitamos un recurso de agua con una canilla que sale de 150 pesos. $1. $2 por día, ¿estamos de acuerdo? Fíjense, lo dejo acá mientras hablo para que ustedes lean lo sencillo que es esto. Cómo proteger la provisión de agua, cómo cuidar las herramientas para que consuman menos, cómo aceitar un equipo de mezcladora moledora, porque si empieza a tener los áridos adentro, consume más combustible, salta la trifásica, consume más electricidad. Vieron que son pequeñas cositas que voy haciendo. Reducir los residuos, seleccionarlos. La obra tiene una tendencia a seleccionar sobre todo el hierro, porque eso paga muchos asados, pero esto se puede incrementar. Se puede participar y asociarse con el sindicato a efectos de lograr acciones positivas. Nosotros en una obra nos asociamos con la vianda de la empresa que la gente separara las tapitas y venía al Garrahan a buscarla una vez por semana. Había como un ambiente, era una tontería, pero yo qué sé, compramos más de 1.500 placas radiográficas por las tapitas que juntamos con el sindicato. Yo no quiero que me pongan una medalla, pero digo,
fue un pequeño esfuerzo para un gran resultado. Bueno, sigo pasando esto, disminución de emisiones, y bueno, la caridad bien entendida empieza por casa. Ya la Cámara reflexionó sobre esto. Hay 3 módulos que están disponibles por ustedes sobre guía de buenas prácticas en la construcción, dividido por temas. El primer módulo son obras en la vía pública. Esto está concebido para socios de la Cámara, que muchos de ellos hacen veredas, caños, etc. Esto lo construimos con un equipo de especialistas, con el apoyo inestimable de Emilia, y llamamos por nuestro tercer módulo. El primero es obras en la vía pública, el segundo es vivienda multifamiliar, y el tercero es obras en ambientes agrestes, o sea, en el campo, ¿tá? Que en algún momento está en vías de publicación. Ahí tenemos una serie de indicaciones de qué hacer, cómo hacerlo, qué se recomienda, y hay como una bitácora abierta para que los actores, a través de la página esta de acá, vayan cargando sus propias experiencias a efectos de armar una Wikipedia de la gestión de las buenas prácticas ambientales en la obra. ¿Está? Esto es un esfuerzo que nos ha dado buen resultado, que pensamos que es esa acción y ese papelito amarillo. Por el otro lado, los invito a las reflexiones, por lo menos de mi parte. Después seguramente vamos a discutir. Dijimos que había 3, ¿sí? Sí, tendríamos que ir cerrando. Creo que podemos pasar rápido estas reflexiones y tratar de hacer unas reflexiones generales. El estudio de impacto ambiental, fíjense, esto es un trabajo que hicimos con la universidad. Solo se hacen cuando son obligatorios. El plan de gestión ambiental, de esos que son obligatorios, lo cumple el 35 al 40% de los actores. El resto no le da bola. Y en forma voluntaria aplican en las obras solo el 8%. O sea que esto es responsabilidad profesional. No le echemos la culpa a nadie. Lo podemos hacer. Y entonces, ese espacio, que es este de la necesidad en adelante, se resuelve en esto, que es el compromiso con el medio ambiente. Cierro con esto. Los invito al 23 de junio a un webinar que organiza la Escuela de Gestión de la Construcción a las 18:30 sobre buenas prácticas ambientales, donde vamos a ampliar estas ideas. Le doy las muchas gracias y le dejo mi mail para que lo copien y con cualquier cosa que necesiten me escriban. No me insulten. Muchas gracias, Emilia. Me pasé solo 5 minutos. Está bien. Pero la verdad que, bueno, de nuevo también, rescato en los 3 casos como el arco tan amplio que nos permite tener este primer punto de partida sobre un mapa general de qué estamos hablando, ¿no? Tanto en los grandes temas abarcados del cambio climático, o pensándolo desde la obra, o pensándolo desde lo que es como sustentabilidad más en construcción, digamos, desde cualquier enfoque es importante primero situarse para después poder dar acción a estos primeros pasos. A ver, para organizar un poco este bloque de cierre y algunas preguntas. Cualquier herramienta o informe o manual que tengan alguno de los 3 expositores, después nos pueden enviar los links y los podemos subir a la página del ciclo, sustentabilidad.egc.org.ar. Digo, sobre todo para aprovechar el tiempo que tenemos acá y no ahondar en aspectos que quizás están en un manual o en una normativa. Así que después vamos a compartir toda esa información. Eso por un lado. Después, bueno, la verdad que hay muchas preguntas, algunas bastante técnicas. Vamos a tratar de arrancar. Ahí se me cerró el Zoom. Vamos a tratar de arrancar en orden. Teníamos varias para Hernán. De todas formas, también invito a Silvia y a Juan Carlos, digamos, porque los 3 son especialistas en el tema. Si pueden conversar y compartir, digamos, sus miradas acerca de estos temas para responder a los participantes, está buenísimo. Hernán, vos tenés las preguntas, si querés. Sí, gracias Emilia. Mira, las tengo acá. Voy a tratar Bien. de ser expeditivo. Complicadas las preguntas. Lo mataron, bueno, Hernán, voy a tratar de responder lo que puedo. Bueno, en principio, acá tengo una de María José Leverato. Hola María José, ¿cómo estás? No sé si sigue por ahí. Que pregunta en relación consulta en relación en qué etapa está ahora el GEF de vivienda social. Bueno, nada, contarle que está en ejecución, es un programa que lleva varios años, lo que pasa es que tiene una articulación interministerial
bastante compleja para la ejecución y varias cuestiones, digamos, administrativas y de gestión, porque interviene un fondo verde internacional, interviene la agencia de implementación, que es el BID, intervienen 2 ministerios en la coejecución y un comité técnico conformado por otros 2 ministerios, con lo cual, y con esto también le respondo a Patricia, que preguntó algo similar. Con lo cual, nada, eso hace que por momentos el programa pierda cierta inercia porque en el marco un poco del reordenamiento político-institucional después del cambio de gestión de las nuevas elecciones y sin duda la pandemia del COVID, esto ha hecho que esto revierta ajustes y bueno, pero el programa está vigente y en principio, bueno, no quiero responder preguntas que por ahí podría dar gente del Ministerio de Hábitat, pero digamos, prototipos que se han desarrollado con apoyo de especialistas están en procesos de elaboración para licitaciones posibles, en lo posible tal vez este año. Así que bueno, esa es un poco la respuesta. No sé si ahí María José o Patricia quieren preguntar algo más al respecto. No. No. También bueno, teníamos otras preguntas. Sí, si no, Hernán. Daniela pregunta, bueno, si esas actividades están subidas en la página de la Secretaría de Energía. Bueno, esto, digamos, lo que yo conté un poco el marco del programa es de la órbita del Ministerio de Ambiente. Sí, la página está en reordenamiento, de hecho hay varios de los productos que conté al final sobre estudios e investigaciones con los cuales hemos hecho publicaciones. Se impulsó también un manual de vivienda sostenible que ha circulado bastante. Todos esos recursos los puedo compartir, después como contabas vos, Emilia, podemos tratar de socializarlos en la página. Alejandro Núñez dice, ¿qué experiencia tienen con respecto a la evaluación de eficiencia energética en terreno utilizando cámaras termográficas para observar viviendas construidas? Bueno, nada, eso es a futuro, es una tecnología disponible hoy en día, válida sobre todo para hacer observaciones de puentes térmicos en construcciones que tienen deficiencias de envolvente. Todo eso, digamos, eso más otra serie de tecnologías de diagnóstico se van a incorporar en la etapa de monitoreo, de la cual ahí también convoco a Silvia, participa el INTI porque es quien armó el protocolo y con el cual se van a monitorear las viviendas. Y después hay una pregunta que no tengo el nombre de quien la preguntó, que me exhorta un poco una respuesta un tanto difícil que voy a intentar dar, pero dice, ¿cuál sería tu criterio la forma de reemplazar progresivamente la generación de energía eléctrica en base a gas y petróleo? ¿Cuáles podrían ser las fuentes de financiamiento para las inversiones necesarias? ¿Qué opinión le merece la generación hidroeléctrica? Bueno, es un tema más digamos, más vinculado, digamos, a técnicos en cuestiones de generación de energía. Lo que podría decir básicamente es, nosotros tenemos una disponibilidad gasífera importante dentro de los hidrocarburos, digamos, es el más limpio, con un potencial de calorífico importante, sobre todo para lo que es generación térmica de electricidad. Y es considerado también un energético de transición, o sea que dentro de todo digamos, no genera el material particulado que puede generar una tecnología térmica como el carbón o los combustibles líquidos. También es útil, sobre todo para procesos de generación de energía eléctrica a través de ciclos combinados de turbogas, turbovapor, con lo cual dentro de todo es relativamente favorable. Sí, digamos, en cuanto a la transición energética, obviamente que hay varias acciones posibles. Una es en el mercado mayorista y en la producción y generación de energía a través del apoyo de tecnologías de renovables, o sea, ya sea fotovoltaica, como posibilidades de generación térmica con biomasa, con biogás. Digamos, hay alternativas posibles. Fuentes de financiamiento para la inversión necesaria, no sé si yo pudiera responder eso. Aceptamos propuestas. Claro, es un momento un tanto complejo. ¿Qué opinión le merece la generación hidroeléctrica? Bueno, Argentina tiene un potencial importante de generación eléctrica y tiene plantas de generación hidroeléctrica que operan generalmente de base, son las primeras plantas de despacho para electricidad.
nada, es una energía considerada en términos generales, digamos, limpia, aunque tiene, sobre todo cuando esa tecnología es de embalse, un impacto ambiental sobre el hinterland importante. Pero bueno, hay países como por ejemplo Brasil que tienen una matriz energética fuertemente hidroeléctrica y eso actúa un poco en favor de esta búsqueda, esta transición de descarbonizar sobre todo la matriz, en este caso eléctrica, ¿no? Bueno, creo que no tengo más, no sé si vos tenés alguna más, Emilia, espero haber respondido a como he podido en estos términos últimos un poco más. Sí, igual mientras lengua, hablaba pero... surgieron nuevas preguntas. Yo creo que algunas están en la órbita del Ministerio de Ambiente, pero también entiendo que quizás hay otros ministerios y secretarías y organismos vinculados, porque las preguntas son amplias y me parece que, bueno, yo las presento, quizás las podamos contestar hoy, si no, también les aviso a todos los participantes, seguimos con este ciclo de charlas, vamos a tener otros organismos, vamos a tener al IRAM, también digamos, a varias secretarías, a distintos organismos que nos van a poder ir contestando, también seguramente también de nuevo al INTI, así que las presento y vemos si podemos contestarlas. Perdón, porque además se me... perdón, porque perdí el chat. Preguntan si existe una tarifa diferenciada para edificios con etiquetado energético A. Por el momento, hola, si me escucha bien. No, por el momento en nuestro país todavía no está relacionado el etiquetado con el impuesto. El único impacto claramente es que consume menos. Exacto, estamos en un proceso de primero caracterizar nuestras propias construcciones. Hay países, qué sé yo, España o Alemania, no solamente que tienen una tarifa diferencial, sino que tienen beneficios en los casos donde producen energía. Nosotros, Silvia, para completar eso que vos decís, hace 15 o 20 días está el primer cliente privado que le vende electricidad lo sabés, ¿no? Sí. Esto está reciente reglamentado hace 2 o 3 años y no había inversiones. Hay clientes privados que le venden a la red de energía. Sí. Con paneles fotovoltaicos normalmente o energía de que también se usa mucho en las obras ahora, sobre todo en obras en el campo. No, creo que es un avance de tener algunos proyectos piloto o iniciativas porque, bueno, van a permitir seguramente luego construir esa normativa y todos los dispositivos necesarios. Para no extenderme, o no sé si sigo, porque tenemos muchas más preguntas. Que por ahí un poco el tema de impuestos y el tema viendo también ahí, no solo lo que comenta Juan Carlos, sino por ahí con la temática de Hernán también, que en el mundo están generando impuestos a las emisiones de carbono. Claro. Es como, realmente es un tema muy macro para hablarlo, pero bueno, podemos ir respondiendo lo más próximo que tenemos y sobre todo los primeros pasos, como esta misma charla nos lleva a mostrar la construcción sostenible de nuestro país. Sí, creo que acá un poco recogiendo dos comentarios que estoy viendo, uno que habla de todo lo que hay por hacer en Argentina, bueno, y también en el mundo, y también esto de que en definitiva se van construyendo, digamos, primero, creo que Juan Carlos un poco mencionaba las distintas dimensiones, hay un aspecto más tecnológico, un aspecto también normativo, un aspecto de operaciones, de hábitos, de capacitación, de formación. Me parece que siempre hay uno que va traccionando al otro, bueno, después se van generando estas articulaciones, por eso también bueno, la idea es acá tener a expertos de distintos ámbitos como para poder tratar de entenderlo de esas dimensiones. Pero bueno, no me quiero extender tanto en esto, porque tenemos muchas más preguntas. Ya me mareé en el chat. Así que paso a las preguntas para Silvia. Silvia, vos mencionaste unas experiencias de implementación en distintas zonas del país. Acá preguntan, ¿puede explicar las referencias de cada experiencia de implementación? Mira, el tema es, como todo esto, ¿no? También dependiendo de qué época estamos hablando. El INTI tiene una experiencia y inició su camino en este tema también hace muchos años, entonces hay distintas intervenciones que fueron sumando
a todo lo que es la construcción sostenible. Por ejemplo, digo, la intervención que se hizo en Antártida creo que es un trabajo de mucho impacto, que le dio visibilidad al tema también, y que nos permite, hoy por hoy, la tecnología, poder seguir las mediciones desde nuestros laboratorios, teniendo los instrumentales colocados en Antártida. Entonces, estamos siguiendo todo ese tipo de mediciones. Pero las intervenciones son diferentes, pueden ser muchas veces el INTI lo que interviene más, como incluso en el proyecto GEF, es en el monitoreo y en el tipo de mediciones para después abordar con otros organismos todo tipo de conclusiones, pero es muy diverso el tipo de implementaciones que se han hecho en este tema. Bien, muchas gracias, Silvia. Después acá tengo otra pregunta también para vos, que dice, dado que el transporte con el 31% es el mayor consumidor de energía, ¿cree que habría que diseñar e implementar a la brevedad un programa para una mayor utilización progresiva del transporte por ferrocarril y por agua y hacer las inversiones necesarias para ello? Recordemos los más de 3.000 kilómetros que un camión debe recorrer solo ida desde Buenos Aires hasta Ushuaia. Sí, definitivamente. Bueno, pero todo el Ministerio de Transporte está trabajando en ese tema. Y sí, y más allá de un sistema de transporte o de otro, es la diversidad. Creo que ahí está nuestro complemento, donde el complemento puede ser lo más eficiente que podemos tener. Así que sí, yo creo que el tema de ferrocarril es algo que hay que desarrollarlo en lo inmediato. Perfecto, muchas gracias, Silvia. Bueno, no sé, a ver, invito a los tres expositores, a Hernán, Silvia y Juan Carlos, a compartir una reflexión final. También, si hay algún material que quieran compartir, es un buen momento para mencionarlo. De todas formas, después me lo mandan y nosotros lo subimos a la página. Hay un comentario hacia algo que dije de Daniela, que habla de lo difícil que es convencer a los clientes para que gasten un poco más. Yo creo que cada vez es menos difícil. Hay un proceso de reconversión, sobre todo empujado por el valor de las tarifas, y que me parece que es un esfuerzo que se puede hacer con una tablita de Excel, diciéndole cuándo recupera, y aparte los beneficios indirectos, pero bueno, no significa que nadie quiere gastar más. La economía es un principio con el dinero escaso, pero bueno, me parece que es un esfuerzo que podemos intentar, y si no, por lo menos probar. Ojalá, dice Daniel. Y yo lo último que... Sí, decime. No, que también sumo a Daniela, digamos que entendemos también que la responsabilidad y la demanda, digamos, también tiene como un peso sobre estas decisiones, así que bueno, también dentro de los encuentros más en un país en vía de desarrollo aspecto. como el nuestro, Exacto. Emilia. Entonces, yo lo único que diría, como para cerrar y hacer otras cosas, me parece que hay mucho de nuestro lado todavía. Nos podemos quejar del resto, pero nosotros podemos hacer muchas cosas. Con pequeños gestos en el proyecto, con pequeños gestos en la obra, con pequeñas cuestiones que tienen que ver con la orientación de una ventana, entonces, o de tener una compostera en tu casa. Me parece que hay como pequeños gestos que suman, pequeños más pequeños, y logran la inmunidad del rebaño para las cuestiones de contaminación. Sí, sí, yo la verdad que coincido un montón. A Juan Carlos, la verdad que me movilizó mucho tu comentario de las tapitas, por ejemplo. Sí, no, por saber lo emocionante que fue, Silvia. Claro, a mí sí, me moviliza realmente, porque es parte de lo que hoy hablamos de la construcción sostenible. Así que, y sí, los pequeños gestos es el sumar. Así que, bueno. Hernán. Bueno, yo nada, me pliego un poco aquí a los compañeros, a sus comentarios de los cuales, y sus exposiciones, de las cuales también me toca también obviamente aprender y conocer cosas nuevas, y son súper interesantes. Además, siempre en estas cosas cada uno desde el lugar que actúa mira con unos lentes, ¿no? O sea, y otro tiene otra perspectiva.
Así que bueno, nada, y con interés de seguir nutriendo este espacio que me parece súper interesante, agradecer a la gente, a todos los que se han conectado y le han dedicado un poco de tiempo a escucharnos y esperando que haya sido útil. Nada, y creo que la temática reviste una gran complejidad en general, digamos, por multiplicidad de actores, por posibilidades de acción en diferentes secciones. Bueno, yo me volqué sobre todo a los temas ambientales, sobre todo un poco por el lugar en el que actúo, tratando de nutrir un poco o fortalecer el espacio en el Ministerio para el desarrollo de posibles políticas públicas que actúen en favor de esto. Pero las acciones, así como habían preguntas sobre generación energética, digamos, en esos términos pueden ir a lo largo del streaming o del desarrollo de la estructura del sistema energético en varios puntos, ¿no? En la generación, en mejoras en el transporte, en la lógica territorial argentina, un poco las formas o los patrones de uso de suelo que tenemos a nivel productivo, a nivel ocupacional también, ¿no? También el sistema energético, cómo funciona con eso, con centros de producción muy alejados de núcleos muy concentrados, con grandes problemas en el transporte, y por otro lado también una gran cantidad de temas ya por fuera están vinculados también al consumo y uso de recursos, ¿no? Acciones en las empresas que proveen materiales y servicios, acciones desde la construcción, las empresas constructoras, con los ejemplos que contaba Juan Carlos, especificaciones más finas y concretas de los materiales e investigación, como los casos que contaba Silvia. Así que, nada, me parece que estos encuentros siempre que nos toca son un ida y vuelta. Digamos, con este programa también hemos girado bastante alrededor del país para tratar estas temáticas y suelen ser sobre todo talleres, digamos, ¿no? Porque hay mucho feedback y, digamos, hay muchas cuestiones que vienen o que se construyen de manera conjunta, finalmente. Eso quería contar. Así que bueno, de mi parte, nada, agradecerles a todos por el espacio y esperando haber sido útil. Sí, muchísimo, Hernán, más que útil también inspirador. Así que, bueno, me sumo un poco también al cierre, eh, digamos, yo un poco como reflexión y también como propuesta, viendo la complejidad, las aristas, las capas y las multidimensiones que tiene la sustentabilidad, también me digo a mí misma y nos invito también a que no nos apabulle, porque a veces apabulla. Creo que el objetivo hoy de estos primeros pasos era como presentar este super mapa de temas para ver dónde estamos parados, cuál es el punto de partida, pero que sea un punto de partida activo, desde donde podamos tomar alguna acción. Así que bueno, ya estar acá es una primera acción. También los invitamos a buscar entre los materiales y las herramientas que se mencionaron, como para empezar a llevar estas ideas, estos valores, estos criterios a la práctica. Así que bueno, nuevamente, muchísimas gracias a Hernán del Ministerio de Ambiente, a Silvia del INTI, a Juan Carlos también. Muchas gracias a todos los que presentaron. Excelentes también las intervenciones, los comentarios y las preguntas. Suma muchísimo también para nosotros ver ese interés, esas preguntas, y también veo que están muy en tema. Así que también para nosotros es muy estimulante ver eso, y bueno, emocionante, como vengo diciendo desde que arrancamos. Así que nos estamos viendo en el segundo encuentro, es el 8 de junio, en ese caso vamos a trabajar y vamos a ver algunos temas más específicos. Ahí sí ya vamos a entrar en temas más de arquitectura bioclimática y digamos, en cuáles son las herramientas y criterios de sustentabilidad en la etapa más de diseño. Así que bueno, todos también invitados al próximo encuentro. Se pueden anotar desde la página sustentabilidad.egc.gov.ar. Ahí también vamos a ir subiendo algunos recursos y nos estamos viendo dentro de un mes. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.